Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes, Estados Unidos ha movilizado a 8.500 soldados para desplegarlos en Europa. Una medida de precaución, dicen, en un momento en el que Rusia ya se extiende hasta las aguas internacionales que hay cerca de Irlanda. Mientras en Europa el jefe de la diplomacia de la Unión Europea y el presidente ucraniano tratan de llamar a la calma. Borrell ha advertido contra las reacciones alarmistas y Zelensky señala que no hay razones para el pánico porque la situación está bajo control. Veremos cómo se vive en Kharkiv, la ciudad ucraniana limítrofe con Rusia, toda esta situación. En Perú, el presidente ha prometido a los pescadores perjudicados por el derrame de petróleo que hará que la empresa española Repsol cumpla sus responsabilidades. Ciudadanos y veterinarios luchan para poder salvar lo que se pueda en sus costas, ya sea con la donación de pelo que permita atrapar el petróleo o con la atención a los animales que se han visto afectados. La imagen del día es la de esta estatua derribada del colonizador Ponce de León en Puerto Rico. Se produjo horas antes de que llegara el rey de España, Felipe VI. Un acto de vandalismo que lo único que hace es perjudicar al atractivo turístico de la capital, según los responsables de patrimonio. También viajaremos a Burkina Faso, donde los militares confirmaron a través de televisión que habían tomado el poder, y veremos cómo la justicia británica le da la oportunidad al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para recurrir la sentencia de extradición a Estados Unidos. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares. Más presión estadounidense en la crisis de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierte contra las reacciones excesivas y alarmistas. Europa no se pone de acuerdo. Holanda relaja las restricciones contra la COVID-19 mientras Alemania las mantiene. Regularización masiva. Colombia entregará 60.000 permisos de estancia a inmigrantes venezolanos en 7 días. Soy viejo, no idiota. Campaña contra la deshumanización de los bancos y la imposición tecnológica a personas mayores por cierre de sucursales en España. Más presión estadounidense en la crisis de Ucrania. Estados Unidos moviliza a 8.500 soldados para desplegarlos en Europa como respuesta a la movilización militar rusa. El Pentágono describió el movimiento como una medida de precaución. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ver unanimidad en los gobiernos europeos. Esto es verdaderamente importante. He tenido una reunión muy buena de total unanimidad con todos los líderes europeos. Hablaremos de ello más tarde. Estados Unidos dio un paso al frente más, esta vez desplazando el portaaviones Harry S. Truman en el Mediterráneo. El embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, acusó a la OTAN de avivar tensiones y negó invasión alguna. En lugar de malgastar esfuerzos buscando una respuesta a la inexistente invasión rusa, Europa estaría mejor ofreciendo una respuesta responsable y madura a las propuestas rusas sobre garantías de seguridad en Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la tranquilidad. Acaba de celebrarse la sesión del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania. Las conclusiones de esta sesión no son decisiones ruidosas para los medios de comunicación, sino conclusiones muy importantes para nuestra sociedad y los ciudadanos ucranianos. Suenan muy simples. Todo está bajo control. No hay razones para el pánico. Zelensky también se entrevistó con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y pidió a la Unión Europea que permanezca unida. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha advertido contra las reacciones excesivas y alarmistas a la crisis. Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, intenta mantener la esperanza a pesar de la incertidumbre respecto a una posible invasión. Es una localidad industrial del este del país, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. A sus habitantes no les queda otra que seguir con su vida normal y aguantar la presión. Por supuesto, cualquiera se siente incómodo cuando las tropas extranjeras se instalan en tu frontera. Por supuesto que estamos preocupados, pero sabemos que Ucrania ha estado construyendo su ejército desde 2014 y confiamos en él. La semana pasada, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Rusia podía atacar territorio ucraniano, en particular Kharkiv, bajo el pretexto de proteger a la población rusohablante. La primera salva de lo que podría convertirse en una guerra a gran escala. Sus comentarios reflejan la angustiosa ansiedad que atenaza a este municipio.
El fracaso de varias rondas de negociaciones, sumado al despliegue de tropas rusas en la frontera y al prolongado conflicto en el este, acrecientan los temores entre los vecinos. Me preocupa que no se trata solo de mí y de mis amigos, sino también de la gente de la ciudad y de todo el país. Pero llevamos viviendo en este estado desde 2014. Hemos tomado algunas medidas por si se produce la invasión. Tenemos una bolsa preparada por si tenemos que escapar junto a los documentos, el dinero y las tarjetas de crédito. Si las cosas se ponen peor, lo cogemos todo y nos metemos en el coche. Oleksiy cree, como otros muchos, que la amenaza de invasión es real. El alcalde de la ciudad, Igor Terechov, ha manifestado que no permitirá que Rusia la capture, insistiendo en que las fuerzas defensivas ucranianas están preparadas para repeler cualquier agresión. A pesar del despliegue de unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que podrían protagonizar una ofensiva en cualquier momento, la gente continúa aquí en Kharkiv con su día a día, esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor. Desde hace más de un mes, en los Países Bajos están cerrados los bares, restaurantes y eventos culturales. También un cuarto de las clases de educación primaria han cerrado debido a las estrictas cuarentenas impuestas en los colegios. Hoy se espera que Mark y su gobierno reduzcan las restricciones contra la COVID-19, que son las más estrictas de Europa. La presión viene en parte de los políticos locales, que se sienten frustrados. La semana pasada, los alcaldes de 30 municipios hacían una petición al gobierno. No puedo explicar que aquí en Breda esté abierto IKEA, pero cierre el teatro, donde la gente puede ver una obra de forma segura. La sociedad ve al gobierno local como agentes de policía o servidores de la comunidad. Pero esa misma sociedad, que está bajo tanta presión, espera que defendamos sus intereses y que les mostremos que estamos unidos en estos momentos tan difíciles. En Alemania, las altas cifras de contagios no permiten relajar las actuales restricciones sobre encuentros privados o grandes reuniones. Expertos del gobierno federal prevén una sobrecarga del sistema sanitario. El comité de expertos ha advertido de que la ola de contagios requiere que se mantengan y se cumplan estrictamente las medidas actuales. Mientras, en Croacia, la oposición conservadora ha reunido más de 400.000 firmas pidiendo un referéndum sobre si debería acabarse con los certificados COVID. Croacia tiene una de las cifras más bajas de vacunación de la Unión Europea. Un atacante armado sembró terror en una universidad de Alemania. Una mujer murió de un disparo en la cabeza y otras 3 personas resultaron heridas en un ataque ocurrido en la Universidad de Heidelberg, al suroeste del país. El hombre irrumpió en un aula para abrir fuego y luego huir al exterior. Fue hallado muerto más tarde en el jardín botánico del campus, según informó el portavoz policial Stefan Wilhelm. La policía también subrayó que el atacante actuaba solo y que ya no había peligro. Después de una inspección, se reveló que llevaba una mochila con 2 armas de fuego. Aún no se ha dicho nada sobre el posible motivo. Según la policía, el autor no tenía motivos políticos ni religiosos, de acuerdo a las primeras conclusiones. La policía también ha confirmado que el hombre está muerto. Se cree que se disparó a sí mismo. Julian Assange podrá recurrir su extradición a Estados Unidos, así lo ha determinado el Tribunal Superior de Londres este lunes. El fundador de Wikileaks, acusado por la justicia norteamericana de 18 delitos de espionaje e intrusión informática, tendrá 14 días para realizar la apelación ante el Supremo. Si este tribunal lo admite a trámite, deberá estudiar si es válido que Washington presentara sus garantías de buen trato en el proceso de apelación el pasado octubre y no durante el juicio en primera instancia, celebrado hace un año. La Corte londinense considera que este recurso debe ser denegado, pero lo deja en manos del Supremo porque nunca se ha pronunciado por este aspecto legal. El informático australiano lleva más de 10 años confinado en el Reino Unido.
Entre 2010 y 2011, el portal Wikileaks publicó centenares de miles de documentos estadounidenses clasificados, militares y diplomáticos, relacionados con las guerras de Irak y Afganistán y la prisión de Guantánamo, entre otros temas. La Unión Europea hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso para que protejan a la población y defiendan el país. Pide a todos los actores que mantengan la calma y la moderación y que las reivindicaciones se hagan de forma no violenta. Los golpistas confirmaron en la televisión estatal la toma del poder, la disolución del gobierno y el Parlamento y la suspensión de la Constitución. La televisión nacional de Burkina Faso ha mostrado la carta de renuncia del presidente Christian Kaboré, que gobernaba desde 2015. Hacemos un llamamiento al respeto y al orden constitucional y a la liberación del presidente Kaboré. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reiterado su apoyo a las instituciones republicanas tras el golpe de Estado. Los militares anunciaron también el cierre de fronteras y la instauración de un toque de queda hasta nueva orden en este país de África Occidental. Colombia entregará 60.000 permisos de estancia a inmigrantes venezolanos en 7 días. Las autoridades colombianas han organizado ceremonias de entrega de la tarjeta de protección temporal en Bogotá. Todos ellos llevan meses o años en Colombia tras haber salido de Venezuela. Habrá jornadas de entrega colectivas en Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta. La tarjeta del Estatuto de Protección se empezó a emitir el 13 de octubre y, al menos en teoría, daría mayor facilidad para acceder a contratos laborales o a servicios de salud o bancarios. Al Estatuto se pueden acoger todos los migrantes venezolanos que hayan entrado en el país antes de enero de 2021. Con este documento estoy más visible, puedo tener una cuenta bancaria, mi hija se puede graduar. De verdad me sirve para mucho, primero para la salud, que es lo importante, porque mientras tengamos salud todos podemos trabajar honradamente. Son 10 años que vamos a estar como regular, ya no vamos a estar irregularmente aquí en el país. El gobierno colombiano busca desincentivar la inmigración irregular. En Colombia hay casi 1.900.000 migrantes venezolanos registrados en agosto, lo que supone casi 100.000 personas más que en enero del año pasado. La justicia de Guatemala ha condenado a 30 años de prisión a un grupo de paramilitares por las atrocidades cometidas contra mujeres indígenas achí. Los condenados son 5 hombres acusados de violar a 36 mujeres indígenas entre 1981 y 1985, durante el periodo más sangriento del conflicto armado guatemalteco. Todos ellos formaban parte de las patrullas de autodefensa civil, una fuerza que controlaba el ejército. Agradecemos a UNANG. El tribunal dictó sentencia tras 19 días de debate oral y público. El juez señaló que de esta forma se deja constancia del valor y de los derechos de las mujeres achí, que fueron sometidas, según explicó, a violaciones generalizadas y a esclavitud doméstica. Y tenemos que seguir buscando la justicia. Estoy contento porque ya nos hicieron valor de nuestro testimonio hoy, que no vuelva a repetir lo que pasamos nosotros. Ya no queremos venganza, porque aquí no estamos para venganza. También quedó reflejado que sí, que el Estado tiene una responsabilidad ante la creación de las patrullas de autodefensa civil, ante la implementación de la violencia sexual como una estrategia durante el conflicto armado interno que buscaba no solo destruir el cuerpo de las mujeres, sino también destruir a comunidades enteras. La guerra civil dejó en Guatemala más de 245.000 muertos o desaparecidos, más del 90% de ellos a manos del Estado, según organismos internacionales. Salvar el medio ambiente por los pelos es una de las iniciativas del Ayuntamiento de Lima para frenar la llegada a sus costas del petróleo vertido el pasado día 15. Se han establecido varios puntos de corte y recogida del cabello. Cientos de peruanos ya han donado su melena. Rebeca espera en la cola para hacerlo. Es muy lamentable, pero poco a poco todos nos estamos uniendo. Todos los peruanos estamos apoyando de esta manera. Y me alegra un montón que haya un montón de cola, como ves, y todos queremos poner la mano, ¿no?
¿Y qué se hace luego con todo este pelo? Se emplea como relleno de cilindros, más conocidos como salchichas, que se colocan en el mar, a modo de barreras protectoras. Los animales son otras de las grandes víctimas del derrame de casi 1 millón de litros de crudo. Han muerto muchos de diferentes especies. Aquí quienes arriman el hombro son los especialistas del zoo de la capital peruana, como la veterinaria Giovanna Yepez, que atiende a decenas de aves y pingüinos supervivientes. Han venido totalmente empetrolados. Esta, la que estamos evaluando ahorita, no está tan empetrolada, pero sí hemos visto que tiene ya pérdida de la impermeabilidad, tiene baja condición corporal y está deshidratado. Por lo que sí amerita, pues como todos los animales, un control veterinario, un manejo preventivo con antibióticos, antifúngicos y una hidratación y vitaminización. El gobierno peruano ha decretado la emergencia ambiental por un periodo de 90 días. El petróleo se traslada hacia el norte impulsado por la corriente marina. Ha recorrido al menos 40 kilómetros, afecta ya a más de 700 hectáreas de mar y 180 de playa y costa, como esta de Ventanilla. Repsol, la petrolera española que produjo el vertido, ha reconocido que tuvieron un error de percepción, pues no se dieron cuenta de la magnitud de la catástrofe hasta el día siguiente. Pero rechaza responsabilidades, pues arguye que las autoridades no les avisaron de las enormes olas provocadas por la erupción volcánica en la isla de Toga. La empresa asegura que una fuerza extraordinaria y súbita arrancó de cuajo 2 tuberías durante la descarga en la refinería de La Pampilla. Pero ha prometido que no repararán en gastos en las labores de limpieza para remediar lo antes posible el desastre. Esta estatua del explorador español Juan Ponce de León fue derribada en Puerto Rico a primera hora de este lunes, horas antes de una visita del rey de España Felipe VI. No se sabe quién derribó la estatua. Con todo el derecho que tienen a tener la idea que se pueda tener sobre Juan Ponce de León, pero esto no les da derecho a atentar contra un patrimonio como este, más en una ciudad como San Juan, que es una ciudad que debe ser conservada por todos los puertorriqueños, que todos sus elementos arquitectónicos y sus monumentos forman parte de un complejo único en América. La figura está hecha de acero fundido y muestra al explorador español mirando hacia el sur con la mano izquierda en la cadera y el dedo derecho apuntando hacia el primer asentamiento que fundó y a la cercana catedral de San Juan Bautista, que alberga los restos de Ponce de León y es un lugar turístico muy popular. Es una estatua emblemática que está colocada aquí desde el siglo XIX y es importante que pueda ser colocada en el mismo lugar donde ha estado por los últimos años. Este acto de vandalismo se ha producido antes de que el rey Felipe VI se reuniera con el gobernador de Puerto Rico y otras autoridades para celebrar el 500 aniversario de la fundación de San Juan, la capital de este Estado libre asociado de Estados Unidos. Una nueva revelación incrementa la presión sobre Boris Johnson. Según el canal ITV, el primer ministro británico celebró su cumpleaños en junio de 2020 con una fiesta en Downing Street a la que asistieron unas 30 personas, a pesar de que las reuniones sociales en interiores estaban prohibidas en aquel momento por la pandemia. Según el canal, Johnson recibió esa misma noche amigos de la familia en su apartamento oficial. Estampida mortal durante la Copa de África en Camerún. Al menos 8 personas murieron y otras 38 resultaron heridas este lunes al producirse una avalancha de aficionados contra unas barreras a las puertas del estadio en el que se iba a jugar el partido de cuartos de final entre Comoras y Camerún. El encuentro se celebró de todas formas porque la noticia de la tragedia no trascendió hasta más tarde. Israel abre la puerta a los trabajadores de Gaza y las solicitudes se disparan. Hasta 10.000 palestinos se han presentado en un solo día para trabajar al otro lado de la frontera. Se calcula que sean 100.000 al final del proceso de registro. Según los sindicatos, en el territorio el paro alcanza el 55%, cerca de 250.000 personas. El salario, además, es aquí 10 veces o más inferior del que se recibe en Israel. Si intentara conseguir una oportunidad para trabajar dentro de Israel, está prohibido y no puedo viajar a ningún otro lugar para trabajar allí. Por lo tanto, me veo obligado a trabajar aquí, dentro de Gaza, y aceptar cualquier salario, sea el que sea, aunque sea poco, pero es mejor que nada.
Las condiciones económicas determinan los precios y los salarios. Por ejemplo, recibimos 8 shekels por coser un vestido, pero si se hace en Cisjordania el salario es de 20 shekels y en Israel es más que eso. Empresarios y expertos de Gaza denuncian que el empleo en Israel se hace mediante un contrato que permite manipular el salario, no responder en caso de accidente o fallecimiento, o prescindir de los derechos relacionados con el seguro o las prestaciones al finalizar la relación laboral. Soy viejo, no idiota. Este mensaje de hartazgo ha lanzado una campaña contra la deshumanización de los bancos, especialmente en el trato a los clientes de mayor edad. Ha sido Carlos San Juan, de 78 años, quien ha iniciado la petición ciudadana de más atención de empleados bancarios y un trato más humano. Varios días me iba a casa sin poder sacar dinero. No tenía ningún acceso porque tenía que tener una cita previa. Se me remitía a una aplicación. Me vi sorprendido de que empezaron a aumentar el número de firmas. En sus primeros 4 días de recogida de firmas logró que más de 100.000 personas le mostraran su apoyo. Hay que ir modernizándose, pero claro, los viejos nos quedamos atrás. Deberían de tener, desde luego, pues como siempre, un señor allí que ayudara a estas cosas. Ingresar dinero, sacarlo, pagar un recibo, exige ahora que el cliente trabaje y haga la función de los empleados que ya no están. La banca se ha comprometido con el gobierno español a revisar en un mes su estrategia para garantizar la inclusión financiera de las personas mayores. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán la liberación de un cóndor andino en Bolivia, tras meses de recuperación. Gracias por seguirnos y feliz martes. Qué bueno.